Buenos días, soy Gustavo Palazzo y junto con Christian Bain hemos preparado este trabajo denominado Si puede la industria promover en Argentina el empleo de los sistemas de disipación pasiva de energía para reducir la vulnerabilidad sísmica en edificios existentes, que fue presentado en las conferencias de Ingeniería y Tecnología de Mendoza, que es un evento que busca vincular las universidades con las empresas. Como una pequeña introducción al sistema de disipación, vemos en este edificio de California, Estados Unidos, la incorporación de estas vallas que trabajan a tracción y compresión sin pandeo y que, bueno, son justamente un tipo de sistema de disipación de energía. El trabajo lo hemos dividido en tres partes y vamos justamente haciendo una referencia al título a hablar primero del tema de vulnerabilidad sísmica. Y bueno, relacionado con el tema de vulnerabilidad, por supuesto, vamos a considerar el daño de los edificios. El daño en edificios podemos ver acá respecto al terremoto de Chile. Este edificio tuvo un colapso, un daño inadmisible para un terremoto, y otros daños también registrados como en elementos no estructurales que también ha afectado y afecta a muchas construcciones cuando ocurre un evento sísmico. Esto está tomado de Learning from Earthquakes de Lery, y bueno, y no solamente el daño afecta a los edificios, por supuesto, sino también a infraestructura, como en el caso de puentes, también correspondiente al terremoto de Chile del 2010, bueno, donde se observan distintas deficiencias en el diseño o situaciones que provocaron que una vez ocurrido el terremoto, este puente no pudiera seguir prestando su servicio. También, bueno, muy importante el daño en las instalaciones industriales. Acá vemos, bueno, una conducción en el tema de puertos. Esto también hay que tener en cuenta que a veces estas conducciones, por ejemplo en destilerías, llevan líquidos inflamables o líquidos que pueden producir una contaminación ambiental o que pueden originar también un incendio, etcétera. Así que no solamente el daño que se origina en la tubería o en sus soportes, sino justamente en el contenido. Y en el caso de estos tanques, bueno, también esto en la industria vitivinícola, que en el oeste argentino es importante, bueno, el daño no solamente tiene que ver con la construcción en sí, sino como decíamos, con el contenido. En este caso, pueden ser de vinos y vinos de mucho valor económico, que bueno, la pérdida implica perder eso y también perder eh, seguramente las acciones comerciales de qué se iba a hacer con esa bebida. Entonces, bueno, también es importante no solo el daño relacionado con parte de la construcción o con una determinada parte de una obra industrial, sino con todas las implicancias que ese daño va a tener en las funciones que esa instalación estaba cumpliendo. Bueno, acá también vemos, ¿no?, daños, elementos no estructurales que también ocasionan seguramente el daño en las mercaderías que estaban soportando estas instalaciones, o acá también los soportes insuficientes para el nivel de terremoto registrado, donde, bueno, estas bordalesas o vasijas para contener vino también han sufrido un colapso, además de los elementos no estructurales de la construcción en general. Y bueno, es interesante también considerar, por ejemplo, qué pasó en este terremoto de 2010 en Chile, y esto está tomado de un artículo del profesor Saragoni, como para tener una idea también en distintas tipologías, cómo se registró ese daño, cómo se cuantificó ese daño. Entonces, en este artículo se analiza que, por ejemplo, en los edificios altos de Chile, que son principalmente de hormigón armado, bueno, hubo un colapso, por supuesto, inaceptable en uno de esos edificios en Concepción y daños importantes en muchos edificios de Santiago, bueno, Santiago y también otras regiones del Chile, que bueno, no pudieron ser más habitados, a pesar de que no colapsaron. Esto de que se llegue a un nivel de daño
muy importante, que es lo que se conoce como nivel de desempeño de seguridad de vida, es aceptado por la norma chilena en su momento, la NSH 433, para edificios, es decir, que ante un terremoto de tipo como un megaterremoto, como fue el terremoto de Maule de 2010, las construcciones puedan tener un nivel de daño muy importante que hace que la construcción no se pueda seguir utilizando y a lo mejor que haya que demolerla o aplicar una estrategia de refuerzo muy importante, pero lo que se busca es salvar vidas. Hasta ahora esa es en general la filosofía que tienen las normas sismorresistentes. Pero bueno, más allá de esto, muchos otros edificios altos en Chile tuvieron un comportamiento muy bueno, sin un nivel de desempeño que no llegó a este de seguridad de vida, sino que se mantuvieron operacionales o con un nivel de reparación menor. En cuanto a edificios habitacionales de mediana altura, bueno, como en otras partes de Latinoamérica, se usan, digamos, muros de mampostería confinada, y bueno, estas casas o edificios de hasta 4 pisos para este terremotos y bueno, otros terremotos más también, este tipo de construcción han tenido un muy buen comportamiento e incluso en la zona epicentral, en este caso de Chile. En casas y edificios patrimoniales de adobe, bueno, el terremoto afectó seriamente todavía la construcción existente con estos materiales, tanto en casas y edificios. Y bueno, el tema de casas de adobe en particular no tuvieron, sobrevivieron al terremoto, pero bueno, aclara acá el profesor Saragoni que esto no implica que bueno, estas casas de adobe van a tener un comportamiento, este mismo nivel de desempeño en otros terremotos, así que bueno, siempre el tema del adobe está considerado en particular. En cuanto a los elementos no estructurales, fue para este terremoto uno de los aspectos más negativos, en tanto que muchas construcciones, recordamos también, por ejemplo, el aeropuerto internacional en Santiago, que tuvo también muchas fallas en elementos no estructurales, que implicó también que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, no se pudiese seguir usándose, más allá que a veces no es la estructura lo que tiene daño, sí los elementos no estructurales, y esto implica también que bueno, esa construcción no pueda seguir usándose. Bueno, en este caso, los elementos no estructurales que se está dando cada vez más importancia para ese terremoto en particular en Chile, bueno, no tuvieron un buen desempeño. En cuanto a los edificios industriales y equipo, acá la tipología estructural en general es de acero. Bueno, no se rige en Chile por la norma relativa a edificios, sino por otra norma, que es la NSH 2369, que es justamente el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, que tiene como un objetivo de desempeño diferente, no es el de seguridad de vida que veíamos en la norma para construcción en general, sino que esta, bueno, y pide o se busca una continuidad de la operación después del terremoto para estas construcciones industriales. Eh, sí, por supuesto, para estar unos días sin funcionamiento, para evitar o para hacer algunas evaluaciones, bueno, distintas acciones después del terremoto, pero lo que se espera es que pronto toda la industria pueda seguir funcionando para no alterar, por supuesto, lo que es la actividad económica. En este caso, de las construcciones industriales en Chile para este terremoto, bueno, sabido también que tuvieron un excelente resultado. En el caso de puentes, pocos puentes colapsaron, esto es decir, una falla que no es admisible en el reglamento actual, fueron pocos, pero bueno, también el tema de puentes es muy importante porque bueno, impide la circulación, donde justamente el tema de emergencia, o traslado de personas heridas o de distintas necesidades no se puede hacer en esos lugares, entonces también es muy importante el daño grave o colapso de estas construcciones. El caso particular de las estructuras elevadas del metro de Santiago también tiene un diseño para un nivel de desempeño mayor. En este caso, si se sigue la norma NSH 2369, la cual exige continuidad de la operación después del terremoto, aunque acepta algunos días o semanas
para inspección y reparaciones menores, pero que se busca es que también un elemento de circulación muy importante pueda tener continuidad luego de un terremoto. En el caso del metro, se logró, después del terremoto del 2010, una continuidad de operación total. Las estructuras con sistema de aislamiento, que es un sistema de protección del tramo elevado, la línea 5, por ejemplo, se comportaron sin ningún tipo de fisuras durante el terremoto, permitiendo que al día después de ocurrido este evento pudiera tener un funcionamiento normal. Así que vemos en este caso de Chile cómo el daño se ha presentado en forma distinta, según las distintas tipologías constructivas, pero cómo el reglamento también busca o exige distintos niveles de desempeño según las construcciones de las cuales se trata. La importancia de las mismas tiene, por supuesto, un nivel de desempeño mucho mayor, previsto ya en su momento para el terremoto del 2010, bueno, y logrados, según se pudo observar en este trabajo del profesor Zaragoni. En el caso del reglamento argentino, lo que se refiere al tema sísmico, el INPRE-CIRSOC 103 en su versión del 2018, bueno, mantiene para construcciones en general el mismo criterio que es común en la mayoría de los reglamentos actuales, que es el de seguridad de vida, y que se aplica, bueno, básicamente a todas las construcciones nuevas que se ejecuten dentro del país, y tanto la rehabilitación, el refuerzo, construcciones existentes o aquellas construcciones que han sido dañadas también por otro evento sísmico. Entonces, seguridad de vida implica que ha ocurrido un terremoto, de acuerdo al nivel de demanda previsto en este reglamento, las estructuras pueden sufrir un daño importante, se busca evitar la pérdida de vidas, pero el daño en estas construcciones puede ser tan vasto que implicaría un nivel de rehabilitación muy alto, que implique mucho tiempo y costo, o directamente la demolición de esa construcción. No está diferenciado en este reglamento, como veíamos en el caso del chileno, distintos tipos de construcciones, como industriales o bueno, puentes, etcétera, un nivel de desempeño distinto, sino que se mantiene para todas las construcciones este nivel de desempeño de seguridad de vida. Entonces, bueno, frente a esta posibilidad de daño y lo que se busca también a nivel internacional como objetivo de diseño sísmico en la reducción del daño, que tiene que ver también con construcciones más resilientes, que hagan las ciudades también más resilientes, bueno, una estrategia de diseño para reducir la vulnerabilidad sísmica, tanto de edificios nuevos como de edificios existentes, son los sistemas de disipación pasiva de energía, que ya están incluidos, por ejemplo, en el reglamento AC6-7, que ya está en su versión 2022 para edificios nuevos, como en el AC6-41 en su versión 2017, que también lo tiene considerado y reglado. Bueno, ¿qué es un sistema de disipación? Podemos verlo así en general, o seguramente todos tenemos la visualización en el caso de bicicletas, donde estos sistemas, que son estos cilindros que tienen un fluido adentro, un líquido, bueno, es un dispositivo que permite amortiguar al ciclista y a la bicicleta, con el fin de protegerlo de las irregularidades que presenta el terreno. Entonces, básicamente el terreno, por sus irregularidades, puede impactar sobre la bicicleta, entonces el sistema de amortiguadores, bueno, busca proteger a la persona que va en ella y a la misma bicicleta. Entonces, en un edificio también, esto sería una analogía, también se pueden incorporar estos dispositivos que en el caso de un sismo protejan de mejor manera tanto las personas como a la construcción donde estos sistemas se hayan instalado. Bueno, acá en este gráfico tomado de la página de Nuyuntec, de una empresa chilena, se muestra, ¿no?, un edificio sometido a una acción sísmica sin ningún sistema de protección, que tendría unas vibraciones que están representadas en esta línea de trazo, y cómo esas vibraciones relacionadas también con el daño se pueden reducir
se coloca, por ejemplo, este sistema de protección, que es un sistema de aislamiento, en general en la base de la construcción son ubicados, o si también se puede reducir, como vemos acá, esto es lo que ingresa y acá tenemos una excitación en el techo de la estructura mucho menor, o cómo esto se puede reducir también incorporando estos elementos que son los sistemas de disipación, como veíamos estos amortiguadores que están instalados en la bicicleta, o bueno, estos otros sistemas que se implica a colocar una masa con bueno, un resorte y amortiguadores también en el techo de la construcción, que hacen también un sistema que se denomina de masa sintonizada también para contrarrestar vibraciones de un edificio en el caso bueno, de viento o sismo. Acá también de esta empresa chilena Nuyontec vemos cómo están materializados, por ejemplo, los sistemas de aislamiento con distintas tipologías dentro de esta clase de protección. También estos sistemas de disipación de energía, que, bueno, acá vemos uno de tipo similar a los que se usan en bicicleta, de tipo de fluido viscoso, estos que son de tipo metálico, que básicamente es en este caso una placa metálica en sí, que es, bueno, que es el elemento disipador de energía, o estos otros, como veíamos en la fotografía de la portada, donde son vallas que trabajan a tracción y compresión en campo no lineal. Acá vemos otro sistema de disipación de energía, que son sistemas de fricción o sistemas viscoelásticos. Bueno, hay distintas tipologías o distintos dispositivos con el que se puede lograr la disipación de energía. Y estos otros que son de masa sintonizada, bueno, acá vemos básicamente la masa que está colgada como un péndulo de la parte superior de un edificio con un sistema de amortiguamiento, bueno, y produce también esta reducción de vibraciones mediante este otro sistema. Así como hay distintos dispositivos que se pueden usar en el edificio, ubicados en distintas partes del mismo, para lograr la protección, es decir, la reducción de la vulnerabilidad, que va a implicar que el edificio sometido a un terremoto con estos dispositivos tenga menor daño, que ese es el objetivo que se quiere lograr. Hay aplicaciones, seguimos en Chile, dentro de esta empresa Nuyontec, hay edificios, por ejemplo el edificio Génesis en Santiago, que tiene estos disipadores metálicos que se denominan TADAS, que bueno, son placas metálicas que trabajan también en campo no lineal, o este otro hospital que tiene bueno, disipadores viscosos. El disipador está vinculado al resto de la estructura mediante estos elementos metálicos, o en este centro de distribución Sodimac, donde se han usado disipadores viscoelásticos. Es decir, ya en Chile hay distintos dispositivos de protección de estructuras que se han aplicado también con este objeto de, en el caso de un terremoto, reducir los daños. Pero bueno, nos preguntamos ahora qué se puede hacer en Argentina, porque bueno, básicamente estos dispositivos tienen para nuestro país un alto costo y bueno, sería como muy importante si se pueden desarrollar en el país para tratar de bajar costos, tener una tecnología local que permita también una mayor difusión de estos elementos que todavía en Argentina no tienen una aplicación extensiva, entonces sería bueno tener una producción nacional que permita disponer de estos elementos para aplicarlos en distintas construcciones, tanto nuevas como existentes. Bueno, en las universidades argentinas se han desarrollado distintos disipadores, o sea que ya las universidades tienen investigaciones sobre estos dispositivos. Acá, por ejemplo, vemos unos ensayos que hemos realizado nosotros sobre vallas de pandeo restringido, bueno, con distintos tipos de carga y con una respuesta que es la característica de estos disipadores de energía. También hay tesis como la que desarrolló Christian Bay sobre cómo diseñar con procedimientos, en este caso basados en desplazamientos, disipadores para definir qué característica debe tener el dispositivo que se va a aplicar a una construcción para poder predecir mediante este método cuál va a ser la respuesta
de la construcción al incorporar este dispositivo de protección. Y bueno, a desarrollar en particular un procedimiento de tipo planilla de cálculo, de muy bajo costo computacional y con muy sencillo de aplicar para lograr un diseño inicial de estos dispositivos que después, mediante otras técnicas de análisis, se puede verificar si hay que hacer algún ajuste o alguna modificación, pero ya hay un procedimiento simple, entre otros, por supuesto, que se han desarrollado, pero esto, bueno, hacemos acento en lo que se tiene en el país, como tanto en dispositivos que tienen ya un prototipo inicial, como métodos de diseño para poder, tanto en estructuras nuevas como existentes, bueno, aplicarlo en el país, estas tecnologías. Y como ejemplo también de empresas que en otras partes de Latinoamérica han logrado también un avance en la fabricación e implementación de estos dispositivos. Mencionamos esta empresa F''C de Colombia, que bueno, tiene también este objetivo de fabricar dispositivos de energía, en este caso barras de pandeo restringido, como las que tenemos esquematizadas aquí, para instalar en construcciones nuevas o existentes, y bueno, esto ha sido posible mediante una interacción entre la universidad y empresa, o sea, con lo que esto es, la universidad promueve la creación de empresas que luego, bueno, siguen funcionando ya a nivel empresa por sí sola y bueno, pueden, digamos, seguir aportando con nuevos desarrollos y llevando al medio, digamos, lo que fue una primera investigación científica, llevarlo ya como un producto comercial. La empresa que mencionamos de Chile también surgió de la Universidad Católica de aquel país, así que bueno, ya hay ejemplos en Latinoamérica de donde estas tecnologías son posibles y bueno, ya han surgido con esta interacción entre universidades y empresas, que es la que nos parece como interesante que se puede llegar acá en el país para promover estos sistemas. Así que bueno, cerramos con esta foto de un edificio escolar también en Estados Unidos, en California, donde, bueno, en este caso es un refuerzo, una estructura existente de una escuela que como elementos exteriores se han puesto estos disipadores de energía que permiten mejorar la respuesta de esta construcción frente a un sistema, pero creemos que, bueno, que la reducción del daño, estos criterios de diseño que buscan reducir el daño son muy importantes y que, bueno, es interesante que en el país, que tiene también una zona de sismicidad importante, se puedan desarrollar con conocimientos y tecnologías propias, con interacciones seguramente con otros países, pero que también participen las empresas para, bueno, en conjunto con la universidad, poder lograr una acción comercial que, bueno, implique contar en el medio con un sistema que, bueno, que sea aplicable, que sea de bajo costo y que pueda ser construido con tecnología local. Bueno, esto era lo que queríamos comunicar. Muchas gracias. Hasta luego.